Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bueno, bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Hoy, como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Hace unas semanas hablamos de nuestra necesidad de estar conectados a la vid. Vimos cómo el mismo Cristo decía, separados de mí, nada podéis hacer. También pudimos ver nuestra necesidad de renovar nuestra mente, la necesidad como cristianos de llenarnos de la palabra de Dios. Pero en el día de hoy nos encantaría ver esa palabra en nuestro día a día, cómo afecta esa palabra a nuestra manera de vivir. Y para conectar el tema de hoy con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Aquí estamos muy contentos de poder esta vez hacer este capítulo pues juntos los dos, algo que creo que no habíamos hecho en esta parte del programa. Así que muy contento de estar aquí. No habíamos tenido la oportunidad, estamos contentos, pastor. La verdad que esperamos que Dios nos permita en el futuro pues tener momentos como estos y estar también más tiempo juntos. Pastor, vamos a iniciar. Pastor, Romano 1:20 dice que Dios se ha mostrado, se ha revelado a través de lo creado. Que los cristianos podemos conocerlo y ver su poder a través de la creación. El mismo texto dice que a través de esa revelación, aún los no creyentes pueden ver a Dios porque no tienen excusa. Nos encantaría empezar el programa de hoy explicando en qué consiste esa revelación general. Yo creo que, Daniel, ayuda mucho primero empezar por decir, Dios quiere ser conocido. Dios le interesa que podamos tener una relación con Él. Dios no está jugando un misterio de escondernos lo que Él es, lo que ha prometido hacer, lo que hace por nosotros. Y yo creo que esa es una verdad que asumimos mucho, pero creo que debe ser resaltada. Dios se ha revelado con el interés de que podamos conocerlo. Y una de las cosas más importantes es entender que es algo que va más de lo teórico. Dios no es una verdad para ser comprendida, sino una persona para ser conocida. Dios nos llama a una relación personal con Él a través de Jesús. Y ese es el punto crucial a lo que llamamos revelación. Y como tú has dicho, Daniel, bíblicamente hablando, los teólogos enfatizan dos tipos de revelaciones en sí. Una revelación general a través de lo creado, lo suficiente para que podamos conocer que Dios es real, existe y gobierna. Pero también la Biblia nos advierte acerca de una revelación especial, donde ya entramos más en el carácter de Dios y exactamente cómo Él se relaciona con nosotros. Hay un texto en la Biblia que yo creo que es ideal para considerar este tema y está en el Salmo 19. El Salmo 19 se organiza así. Primero una revelación general y luego entramos en la revelación particular que ya es de su palabra. Dice el Salmo 19 que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa palabra, proclamar, en el hebreo que se escribió el Salmo, es predicar. Imaginemos un púlpito 24/7 predicando a Dios. Eso es exactamente lo que los cielos hacen. Es un domingo continuo donde el predicador simplemente habla de su gloria. El firmamento, la creación, anuncia las obras de sus manos. Y el lenguaje poético es como una obra de teatro, lo que la creación hace. El verso 2 dice que un día transmite el mensaje a otro día y una noche, a la otra noche, revela sabiduría y no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz hasta el extremo, los confines del mundo, sus palabras, y en ellos Dios puso una tienda para el sol. Y poéticamente, aquí la creación ahora se enfoca en la labor del sol, desde que el sol sale hasta que el sol se acuesta, revelando la grandeza de Dios en su creación. El verso 5 dice que el sol, como un esposo
que sale de su alcoba se regocija como hombre fuerte a recorrer su carrera. Y de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. En otras palabras, el Salmo 19 es muy rico en ilustrarnos la belleza de la creación, predicando, proclamando la gloria de Dios. Eso es revelación general. Bueno, usted sabe, porque no hay que decírselo, tenemos ya 1 año y pico trabajando nuestros programas y en cada capítulo nosotros hemos querido responder con la palabra de Dios a cualquier situación que nos toque enfrentar. La pregunta de ahora es, ¿qué tan necesaria es esa palabra en nuestro día a día? Bueno, y entonces ahí llegamos a la parte donde el Salmo hace una transición de revelación general a revelación especial o particular. Y empieza ahora el Salmo a hablarnos de las cualidades que tiene la palabra, que es única en relación a nosotros. Dice que la ley del Señor es perfecta. La pregunta es, ¿perfecta para qué? Dice que restaura el alma. Entonces nosotros estamos, por causa del pecado remanente, en una deficiencia espiritual continua. Lo que el pecado hace que distorsiona nuestra manera de pensar, nuestros propósitos. Y dice que la palabra de Dios es perfecta, adecuada, prescribe cómo restaurar el alma, literalmente, cómo reencaminar el alma hacia donde debe de estar. Dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El problema nuestro en esta generación, Daniel, es la simpleza. Nos está matando la simpleza, aún como creyentes. Nosotros vemos un éxito en un negocio, que nada más nosotros lo vemos, pero es por simpleza. Y en las decisiones que tomamos en la vida, lo que hace el pecado es que nos engaña en el corazón. A veces nosotros tomamos una decisión y creemos que estamos acabando, para luego 3 días más tarde darnos cuenta que es un desastre lo que decidimos. En verdad, el desafío en la vida del creyente es cómo vencer esa simpleza. Y una de las cosas que tiene la palabra de Dios como única es que hace sabio al sencillo. Lo que la Biblia hace es que remueve esa simpleza de la mente y nos da discernimiento para ver mejor. Por tanto, es sumamente necesario. La verdad, pastor, que usted habla de eso, de cómo la palabra hace sabio al sencillo. Antes de iniciar el programa, conversaba con Andrés y le decía eso mismo. Nosotros estábamos hablando cómo hoy las personas se dejan guiar más por la forma que por el fondo. Y mientras nosotros estemos lejos de la palabra, cualquier ruido que haya a nuestro alrededor va a llamar nuestra atención. Recuerdo una canción que decía que el diablo trata de hacernos ruido por todos los lados, sin embargo, yo escogeré la voz de la verdad. Y yo creo que eso que usted acaba de decir es vital para nosotros. Entonces hemos visto que la palabra de Dios es perfecta. Hemos visto que la palabra de Dios restaura el alma, que hace sabio al sencillo. ¿Qué otro efecto produce esa palabra en nuestra vida? Si seguimos leyendo el Salmo 19, que de nuevo, el Salmo 19 es una tesis teológica de lo que la revelación especial produce en nosotros. Dice el verso 8, que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Esa es una de las declaraciones más profundas en la Biblia, porque déjeme decirle, todos nosotros estamos en búsqueda de alegría. Ninguna persona con sus 5 sentidos bien puestos se va a levantar diciendo, este es un buen día para un buen problema. Eso es una locura. Todos nosotros queremos disfrutar, paz. La pregunta es, ¿por qué se nos complican los días? Porque estamos buscando satisfacción donde no la hay. Dios nos creó de tal manera que solo Él puede llenarnos. Y una de las cosas más importantes que tiene la palabra de Dios, dice, es que llega directo al punto en el alma donde puede derivar alegría. Señores, ustedes saben lo caro que les resulta a alguna gente un momento de felicidad. Hay personas que se complican tanto la vida que para ellos disfrutar hay que llevarlo a París, Francia. Y en Francia hay que llevarlo al mejor restaurante por 12 minutos de alegría. Y nosotros tenemos la perfecta palabra de Dios, Dios diciendo, eso puede alegrar tu corazón. Además dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Otro de los problemas que estamos enfrentando hoy en día es que no vemos bien. El problema de nosotros, tú Daniel, que eres un experto en esa área, es que tenemos
presbicia espiritual. Tenemos miopía espiritual. El problema de nosotros es que estamos usando unos lentes que la prescripción es contraria a lo que debemos. Entonces ni vemos de cerca ni de lejos. Uno de los problemas que evidencian nuestras vidas es que estamos caminando con mucha confusión. A veces nosotros nos encontramos en situaciones en la vida donde no sabemos ni siquiera qué hacer. Nosotros no sabemos ni por dónde doblarse, a la derecha, hacia la izquierda. Es una vida de tanto desafío con tan poca iluminación. Entonces, lo que la Biblia, en el idioma original, lo que se está diciendo aquí es que la palabra de Dios ilumina el sendero para ver mejor. Es como cuando nosotros llegamos a un salón, está todo oscuro. Yo no sé lo que hay adentro porque no lo puedo ver y se enciende la luz. No es que la luz hizo real los objetos que estaban ahí. Los objetos ya estaban, pero yo no lo veía. Lo que la luz hace es que lo revela. Entonces la Biblia lo que hace es que despeja la nube de confusión en nuestras vidas. Y es como el sol cuando entra y vemos bien. El problema nuestro es que la confusión nos está arropando. El problema nuestro es que tenemos tan poca claridad para avanzar. Por tanto, tantos tropiezos. La palabra de Dios es la bendición más grande que podemos tener porque viene como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Bueno, la verdad, pastor, que Dios abra nuestros ojos porque estamos tan cegados con las cosas del mundo que no podemos ver el camino de Dios. Pero quisiera que finalizáramos este segmento tratando de ver otro efecto que debe producir esa palabra en nuestras vidas. Exacto, y el próximo texto, el versículo 9, dice que el temor del Señor es limpio, literalmente bueno, y dice que permanece para siempre. Otro problema, Daniel, en nuestra generación es la relatividad. Ahora todo es relativo. Eso es impresionante, cómo lo relativo está convirtiéndose casi en el absoluto. Aquí todo depende de algo. Eso es bueno o es malo, depende, pero la Biblia no habla en tanta relatividad, hay muchos absolutos en la Biblia. Y una de las cosas que la palabra de Dios hace es que da convicción en el alma, en cosas que permanecen, en cosas que tú puedes abrazar, que pueden acompañarte. Dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y de nuevo, una de las problemáticas que enfrentamos en esta generación es que estamos amarrando muchas convicciones muy temporales. Las cosas que hoy le llamamos verdad, pasado mañana no nos convienen o no nos iluminan. Necesitamos abrazar convicciones que permanezcan, que sean firmes, que puedan convertirse en un refugio para nosotros. Y eso es la palabra de Dios, Daniel. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Dios se ha revelado de manera general a través de lo creado, pero que también se ha revelado de manera particular a través de su palabra. Vimos que la palabra de Dios es perfecta y restaura el alma. Que esa palabra, ¿qué hace? Hace sabio al sencillo. Que sus preceptos, dice, alegran el corazón y que sus mandamientos son puros, son luz que en la oscuridad alumbra nuestros ojos, que el temor de Dios es limpio, es bueno, que permanece para siempre. Y finalmente vimos que los juicios de Dios son verdaderos y todos justos. En nuestro próximo segmento vamos a ver cómo nosotros podemos ver otros efectos que debe producir esa palabra en nuestras vidas. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Continuamos con nuestro programa Conectando con la Palabra. En nuestro segmento anterior vimos algunos efectos que la palabra debe producir en nosotros, el gran valor que tiene esos efectos para nuestro día a día y el estar conectado a ello, ¿qué produce en nosotros? Sin embargo, hoy tenemos la Biblia en varias versiones, la tenemos explicada por muchos autores fieles. Sin embargo, tristemente, muchos no somos consistentes en escudriñarla. ¿Cómo podemos responder correctamente, pastor?
Daniel, la manera es entender la naturaleza de la palabra. Una de las cosas que encontramos en esta revelación especial de la palabra son sus atributos. Y el Salmo 19 que estamos siguiendo aquí consecutivamente entra en un aspecto que yo creo que es impresionantemente impactante. Oigan cómo dice el Salmo 19, verso 10, que la palabra de Dios es deseable más que el oro. Y sí, más que mucho oro fino. Entonces yo me pregunto, en serio, o sea, ¿qué tan deseable es la palabra vendida para nosotros? Yo no estoy hablando de que usted se levantó y hace un devocional, los 15 minutos, y ya usted se siente que duró año y medio leyendo. Nosotros somos capaces de ver una serie de Netflix en un fin de semana que tiene 14 episodios y nos encontramos pesado un sermón que dura 45 minutos, una hora. ¿Qué nos está pasando, Daniel? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Parte del problema es que si somos honestos, no estamos encontrando en la palabra ese deleite que habla aquí. Dice que es más deseable que el oro. Y la pregunta mía es, ¿y cómo nosotros deseamos el oro? Bueno, muchos de nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y a trabajar y nos acostamos a las 10 de la noche en los trabajos. Porque esto es sencillo. El que no provea, que no coma. Y nosotros asumimos esa responsabilidad de provisión muy seriamente. Hay gente en negocio que viaja en avión 12 horas para ir a reunirse, para hacer un contrato. Cuando nosotros vemos una oportunidad económica, y yo no quiero decir que eso no es loable, lo que estoy llamando la atención es a la diligencia que le ponemos. Usted tiene que ver con la responsabilidad que se asume en los negocios. Usted tiene que ver las horas de esfuerzo que se le dedica para eso. Y todo eso está muy bonito. La pregunta mía es, ¿tenemos esa misma diligencia para ir a la palabra? ¿Realmente hay deleite en la palabra? ¿Sabes lo que es un deleite en la vida? Algo que no te cansa. Un deleite es eso, en la esencia de la palabra es algo que no te cansa. Y dice que así debe ser deseable. Y dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y la pregunta mía es dulce. Porque nosotros, en la generación en que vivimos, que se ha hecho un poquito más de conciencia en lo que es la nutrición, algunos evitamos el azúcar por asuntos de sobrepeso, mantenerlo de salud. El problema es que es dulce, lo que implica que es atractivo. El dulce es atractivo y tú tienes que controlarlo. Pero ¿qué tan dulce resulta la palabra? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, cómo el alma sonríe con la dulzura que evidenciamos. Entonces yo creo, Daniel, que si somos honestos, y para eso es que yo creo que este tipo de episodios existen, nosotros tenemos que reflexionar con lo que nos está pasando. Porque no estamos encontrando en la palabra de Dios esa estructura deseable y dulce como Dios define lo que es aquí. Algo está pasando en el corazón que nos estamos enfriando. Hay algún obstáculo que esté evitando en el paladar espiritual, que lo que se supone es dulce lo estamos sintiendo amargo y lo que es deleitable lo estamos sintiendo pesado. Muchas veces la razón por la cual la palabra de Dios no está siendo poderosa en nosotros, el problema no es la palabra, el problema es la estructura de nuestros corazones que están demasiado enfocados en la miseria de este mundo temporal. Necesitamos hacer un alto y pedirle al mismo Dios que nos conceda su gracia para que su palabra pueda hacer eso que dice ahí, dulce y deseable para el alma. Bueno, pastor, hace unos días yo reposteaba una foto donde decía que los cristianos de la antigüedad, muchos perdieron su vida por leer la palabra. En el día de hoy, a muchos están los pastores detrás para que lean la palabra. Realmente, yo no sé si la autosuficiencia de que creemos que nosotros podemos hacer nuestra fuerza, pero vimos hace varios, y lo introduje con eso, y lo vimos hace varios programas, separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude a abrir esos ojos, como usted decía ahorita, y nosotros poder entender la necesidad que tenemos de estar pegado a la vid. Entonces, continuando con nuestro programa, pastor, ¿qué otro efecto produce esa palabra en nosotros? Hay una declaración en el verso 11 de este Salmo 19 también que resulta impactante para nosotros. Dice que además, en adicción es la idea, lo que hemos dicho, tu siervo es amonestado por ello. Esa palabra amonestado que aparece ahí es una palabra muy interesante porque no tiene connotación negativa,
sino una connotación positiva. Nuestras dificultades en la vida, nuestra falta de discernimiento, lo que hacen es que nos perdemos la sincronización de nuestros pasos con la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que tiene la palabra como poderosa es que amonesta, corrige. Es como te desviaste y te vuelve a reubicar donde se supone que tú debiste estar. Nosotros somos amonestados en el sentido de que la palabra de Dios nos sale al frente para aclararnos el camino. Eso es una bendición muy grande. Nosotros todos necesitamos esa amonestación, porque es como cuando tú tienes un vehículo, no importa la calidad del vehículo, necesita alineamiento y balanceo. Eso es algo de la fábrica. Y un problemita sencillo de la presión del aire en una de las gomas puede producir que el vehículo no funcione adecuadamente, y eso somos nosotros. Una de las bendiciones que tiene la palabra de Dios es que yo puedo verme, y yo puedo ver las desviaciones de mi vida con la voluntad de Dios. Y hay algo más que dice en el mismo texto, el verso 11 es, en guardarlo hay una gran recompensa. A mí me extraña que la Biblia use ese lenguaje, porque nosotros somos gente de gracia, nosotros amamos a Dios no por lo que podemos obtener de Él, sino por lo que Él es. Pero la Biblia usa ese idioma. En guardarlo hay una gran recompensa. Y yo creo que una de las grandes recompensas que tiene la palabra en el corazón es que imparte esa paz, ese gozo. Nosotros vivimos en una generación donde todo está convulsionado. Daniel, yo venía para acá ahora mismo y el tráfico de aquí, yo no sé cómo aquí sobreviven a un tráfico así. Yo vengo con el corazón en la mano de los motoristas cruzándose. Y esa es la parte más sencilla, pero todas estas dificultades roban la paz del corazón. Una de las grandes recompensas que tiene la palabra es que te lleva a un refugio espiritual, para que tú puedas ordenar tus emociones internamente y tu visión, de tal manera que disfrute. Entonces, en la ausencia de la palabra elimina esa recompensa. Por eso necesitamos volver a ese libro. Entonces, pastor, me gustó el balance, porque por un lado la palabra nos amonesta y nos enfrenta, moldea nuestro carácter, nos ayuda pues a nosotros ser menos nosotros y más Cristo, pero al mismo tiempo nos da paz. Dice que, como usted decía, pues en el momento tan complicado, de situaciones difíciles, nosotros el descansar en lo que Dios ha prometido a través de su palabra, pues nos da paz, y dice que guardarlo hay gran recompensa. La realidad es que nosotros como cristianos fallamos mucho. A veces queremos obedecer a Dios, pero vivimos cayendo. ¿De qué debemos nosotros cuidarnos en ese perseguir y poder obedecer la palabra? Una de las grandes bendiciones que tiene la palabra de Dios, que funciona como espejo para nuestra alma. Por ejemplo, Daniel, tú que eres un modelo, así que siempre andas arregladito, tú siempre tienes un espejo donde te estás viendo si está bien peinado, si los lentes te quedan bien. La pregunta es, ¿cómo yo hago eso con el corazón? Pastor, eso es bullying espiritual. No, eso es así, no lo ven ustedes. Eso yo es aquí ando como un pastorcito y este anda como... bullying espiritual es eso, pastor. Pero la idea es, ¿cómo tú haces eso con el alma? Porque yo puedo ver si estoy despeinado a nuestra querida hermana, si le falta maquillaje, pero ¿cómo yo hago eso en el corazón? ¿Cómo yo veo mi deficiencia del corazón? Ahí entra la palabra. La palabra es un espejo para que veas el alma. Y dice el verso 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Es una pregunta retórica que el autor del Salmo hace. ¿Cómo veo mis defectos, mis desviaciones? Dice, absólveme, líbrame de lo que me son ocultos. Entonces, una de las cosas es, Daniel, que todos enfrentamos, es que nosotros tenemos una capacidad impresionante para ver los errores del otro. Mira, Daniel, yo te confieso, aún como pastor, si tú me das 5 minutos y yo escucho a una persona hablar, yo le hago una radiografía. Nosotros estamos entrenados para eso. Y yo puedo ver cuando una persona habla mucho, cuando es inconstante, cuando es poco sensible. Eso es impresionante, lo rápido que yo detecto esto. Pero ¿y los problemas míos? Yo no puedo ver los míos. Yo estoy ciego, es un punto ciego a mi propio corazón. Yo tengo una agilidad fuera de serie para ver los defectos del otro. Sin embargo, es como está oscurecido para mí. Y dice, líbrame de mis propios errores, lo que me son ocultos, lo que yo no puedo ver a simple vista. Y dice el verso 13, guarda también a tu siervo del pecado de soberbia. Y eso es una de las cosas que llama la atención, porque tú y yo hablábamos en estos días. Yo te digo, Daniel, ¿y por qué de tanto pecado?
En una declaración tan hermosa del Salmo 19 tiene que ser pecado de soberbia que él menciona. Porque aquí hay muchísimos pecados que pudieran entrar ahí. Y él dice que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro. Entonces seré absuelto de gran transgresión. ¿Sabe que la soberbia entra en nuestro corazón y pasa casi insensible a nuestro corazón, identificable? Nosotros abrazamos una dosis de soberbia a veces que no es tan sencillo de detectar. Y el salmista estaba tan consciente de eso que él dice, usa tu palabra para que yo pueda ver mi soberbia, para que tú me libres de una gran transgresión. Oyéndolo, pastor, con ese ejemplo que usted acaba de dar, como uno se va acostumbrando, viene a mi mente el ejemplo de la rana, que si una rana salta en el agua caliente y está hirviendo, inmediatamente salta. Sin embargo, cuando la meten en un agua fría y la van calentando poco a poco, la rana muere sin saber. Entonces, viendo eso, pasar exactamente lo mismo con nosotros los cristianos, que muchas veces nos dejamos seducir. Anoche me preguntaba alguien, óyeme, ¿cómo caminar? Yo creo que nosotros tenemos que buscar amistades que nos lleven a Cristo, amistades que no nos tengan miedo. La palabra está ahí para enfrentarnos, la palabra está ahí, pero si nos acomodamos tan fácil y vemos al otro y no nos vemos nosotros mismos, porque Dios nos conceda personas piadosas que no nos tengan temor cerca de nosotros para poder decirnos cuando estamos adaptándonos a ese mundo, cuando estamos adaptándonos a esa autosuficiencia, a dónde debemos mirar, que es a la cruz. Finalmente, pastor, sabemos que nosotros caemos continuamente. ¿Qué usted, como recomendación final, nos recomienda? ¿Qué debemos pedir y recordar en esta carrera de la vida cristiana? Yo creo que lo que el Salmo 19 nos ofrece es una excelente exposición que nos dirige a Dios. Y el cierre de este Salmo 19 es una de las cosas más gloriosas que aparece en la Escritura, porque la idea es, si eso es así, si la palabra de Dios tiene un poder tan fuerte en nosotros internamente, entonces, ¿cuál debe ser mi deseo, mi anhelo ferviente? El Salmo 19, verso 14, concluye diciendo, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y lo que el salmista está diciendo es, yo te quiero agradar, no por lo que hago, sino por lo que soy internamente. Yo te quiero agradar aún con mis pensamientos. Y la idea es, ayúdame. Si lo ponemos en dominicano, lo que el salmista está pidiendo, él dice, ayúdame a que sea tan poderosa tu palabra en mi vida, que aún la meditación de mi corazón pueda estar sincronizada con tu voluntad. Esa es una de las peticiones más hermosas que hay en la Biblia. Porque nosotros somos lo que pensamos. Porque el Proverbios dice que tal cual es su pensamiento, tal es él. Si nosotros queremos ser gente que glorifique a Cristo, debemos estar llenos de la palabra de Cristo. Y lo que el salmista está orando, Señor, ayúdame que yo pueda ser grato a ti, aún en lo que pienso por dentro. Dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es un reconocimiento consciente de nuestra real dependencia de Dios. Entonces, esa es una oración que no puede faltar en nuestros días. Nosotros debemos recordar que esto no es automático, esto requiere consistencia, esto requiere intencionalidad, esto requiere increíblemente de la misericordia de Dios. Su palabra está ahí, como tú dices, Dani. La tenemos en varios idiomas, la tenemos electrónica, la tenemos. La pregunta no es si tenemos la palabra, la pregunta es qué tanto nos impacta esa palabra. Y lo que él está diciendo a Dios, ayúdame, que mi vida internamente pueda estar alineada con tu voluntad, porque estoy bajo el poder de tu palabra. Bueno, la verdad, pastor, que Dios ponga en nosotros ese corazón de necesidad, porque cuando creemos que estamos llenos, recibimos poco. Y nosotros conocemos muy bien cuando un celular se está descargando, ¿qué hacemos? Sin embargo, muchas veces nuestra vida espiritual está disminuyendo por la falta de conexión con la palabra de Dios, que Dios nos ayuda a entender que realmente necesitamos estar conectados a la palabra. De verdad, pastor, que muchas gracias por ayudarnos a entender nuestra necesidad de llenarnos de la palabra que vimos hoy.
Vimos que Dios se ha revelado de manera general a través de lo creado, pero también se ha revelado de manera particular a través de su palabra. Esa palabra, ¿cómo es? Dice la palabra que es perfecta. No solamente perfecta, restaura nuestra alma. Esa palabra que hace sabio al sencillo, en una generación como la que estamos viviendo hoy, con tanta falta de discernimiento. Qué bueno fue recordar que los preceptos de Dios son rectos y esos preceptos alegran nuestro corazón. Que sus mandamientos son puros, que son luz en un momento de tanta oscuridad en la que estamos viviendo. Y esos mandamientos alumbran a nuestros ojos. También vimos que el temor de Dios es limpio, es bueno y permanece para siempre. Y que los juicios de Dios son verdaderos y todos son justos. Oremos para que Dios nos libre del pecado de la soberbia, que nos ayude a desear su palabra más que el oro, que esa palabra produzca cambio en nuestras vidas, que Dios nos ayude a tener presente que en guardar su palabra hay gran recompensa. Hoy hemos terminado nuestro programa, pero si Dios lo permite, nos vemos en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Gracias, pastor. Bendiciones.